Evangelio de hoy miércoles 4 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 11b al 19. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti. Y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo del Evangelio según San Juan es uno de los textos más conmovedores y místicos de toda la Sagrada Escritura. En él, Jesús levanta los ojos al cielo y habla con el Padre en una oración cargada de afecto, confianza y entrega. En los versículos somos testigos de una súplica íntima y solemne de Cristo, que revela no solo su amor por sus discípulos, sino también su deseo profundo de protegerlos, santificarlos y mantenerlos unidos en el mundo que está a punto de odiarlos. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Con estas palabras, Jesús manifiesta que su partida no es abandono sino transición. Él no nos deja huérfanos, sino que deposita su solicitud amorosa en el corazón del Padre. La expresión cuida en tu nombre sugiere una vigilancia activa, una protección dinámica basada en la comunión íntima con Dios. Jesús no pide una protección exterior simplemente, sino un resguardo en la identidad divina que ha compartido con sus discípulos. El deseo de unidad que expresa Jesús, para que sean uno como nosotros, es un eco del misterio trinitario. La unidad de los discípulos no es meramente organizativa ni estratégica. Es una comunión espiritual que refleja la misma unidad del Hijo con el Padre. Se trata de una unidad que nace del amor, que se alimenta de la verdad, que se sostiene en la fe. Y es precisamente en ese modelo divino de unidad donde está la medida y la meta de toda comunión eclesial. Durante su vida terrena, Jesús protegió a los suyos en el nombre del Padre. Esa protección no fue simplemente un acompañamiento físico, sino una presencia salvífica que orientó, educó, sostuvo y purificó. Jesús formó a los suyos, con palabras, gestos, parábolas, silencios, miradas, milagros y correcciones. Todo lo hizo en obediencia al Padre y con ternura hacia los hombres. Ahora, al irse, pide que esa misma tutela divina continúe, para que sus discípulos no se desvíen del camino. El Señor menciona con dolor la pérdida de uno. Ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Esta frase no es una acusación vengativa ni una condena seca. Es la expresión de una tristeza profunda, de un amor traicionado, de una libertad mal usada.
Jesús reconoce que Judas hizo una elección. Y que esa elección tuvo consecuencias. Sin embargo, hasta en esto se revela la soberanía del plan divino y la fidelidad de Dios a su palabra. Cuando Jesús dice, ahora voy a ti, no solo señala su inminente muerte, sino también su retorno glorioso al Padre. Esta frase, aparentemente simple, contiene un dinamismo de esperanza para todos los que creen. Jesús no se dirige a la nada, ni se disuelve en la historia, sino que vuelve al seno del amor eterno. Su regreso al Padre es también nuestra esperanza de destino final. Y es desde esa esperanza que Él nos quiere llenar de su gozo. El gozo que Jesús desea comunicar a sus discípulos no es superficial ni efímero. Es un gozo pleno, es decir, perfecto, duradero, interior. Es un gozo que no depende de las circunstancias externas, sino de la comunión con Dios. Este gozo es fruto del Espíritu. Fortaleza en medio de la tribulación. Y señal del reino presente entre nosotros. Solo quien permanece en la palabra puede experimentar este gozo. Porque solo en la verdad florece la auténtica alegría. Jesús afirma que les ha dado a los discípulos su palabra. Y que eso ha provocado el odio del mundo. Esta es una constante en la historia de la salvación. La verdad siempre provoca rechazo en un mundo que prefiere la mentira. La luz molesta a quienes están acostumbrados a las tinieblas. Ser discípulo de Cristo significa aceptar esa confrontación inevitable con el mundo. No se trata de un odio buscado ni de una actitud provocadora, sino de la consecuencia natural de vivir en la verdad y en el amor. Cuando Jesús dice que sus discípulos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, establece una identidad radical. No pertenecer al mundo no significa despreciar la creación, ni desentenderse de la realidad humana. Significa vivir con otros valores, otra lógica, otro corazón. El cristiano está en el mundo, pero no se conforma al mundo. Vive en tensión, en vigilancia, en discernimiento. Es sal, luz y levadura, pero no se diluye, no se rinde, no se acomoda. Sin embargo, Jesús no pide al Padre que saque a los discípulos del mundo. Esta es una clave esencial de la misión cristiana. El mundo, aunque esté marcado por el pecado y la corrupción, sigue siendo el lugar de la encarnación, el espacio de la evangelización, el escenario de la redención. El discípulo no huye del mundo, sino que lo enfrenta con valentía, lo transforma con caridad, lo intercede con oración. Permanecer en el mundo es una vocación, no una condena. Pero para permanecer en el mundo sin ser del mundo, hace falta ser santificado en la verdad. Esta santificación no es una mera purificación moral, sino una consagración existencial. Ser santo en la verdad es vivir plenamente entregado a Dios. Con la mente, el cuerpo, el corazón, la voluntad. La verdad no es solo una doctrina, sino una persona. Jesús mismo. Por eso, ser santificado en la verdad es ser configurado con Cristo. Es participar de su fidelidad, de su obediencia, de su misión. Jesús se ofrece a sí mismo en esta oración como modelo de entrega. Él se santifica por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Este gesto es profundamente sacerdotal. Jesús no solo intercede, sino que se inmola. Su santificación no es un acto individual, sino una oblación por los suyos.
Él se consagra para que los suyos también sean consagrados. Así se revela el misterio de la cruz. Un acto de amor redentor que purifica, consagra y envía. Cada cristiano, al meditar esta oración, debe preguntarse: ¿de qué modo vivo yo en el mundo? ¿A quién pertenezco realmente? ¿Qué verdad me configura? ¿Dónde busco mi alegría? Estas preguntas no son abstractas, sino existenciales. Nos confrontan con nuestras elecciones diarias, nuestras alianzas, nuestros compromisos. Solo quien se deja transformar por la palabra de Jesús puede vivir en el mundo sin pertenecerle y ser testigo de una verdad que salva. La verdad de la que habla Jesús no es ideológica ni parcial. Es una verdad totalizante que afecta todas las dimensiones del ser humano: la inteligencia, el afecto, la libertad, la historia. Esta verdad no se impone, sino que se propone con amor. Pero una vez acogida, exige coherencia, valentía, renuncia. La verdad de Jesús desenmascara al mundo, pero también lo sana. Lo juzga, pero también lo redime. Lo interpela, pero también lo transforma. Ser enviado al mundo como Jesús fue enviado es un honor y una carga. Es un honor porque participamos de su misión salvadora. Es una carga porque implica cruz, rechazo, fatiga, incomprensión. El discípulo misionero no se mueve por ambiciones personales, sino por obediencia amorosa. Su fuerza no está en su carácter, sino en la gracia. Su éxito no está en los resultados visibles, sino en la fidelidad invisible al mandato recibido. Esta oración nos revela, una vez más, que Jesús ora por nosotros. Él, el Hijo Eterno, el Verbo hecho carne, el Redentor crucificado, intercede por nosotros ante el Padre. Esta intercesión continúa incluso después de su ascensión, porque Él vive para siempre para interceder por nosotros. Saber que Cristo ora por nosotros debe ser fuente constante de consuelo, esperanza y fortaleza. No estamos solos. Nunca lo estuvimos, ni lo estaremos. Cristo no pidió al Padre que evitara nuestras pruebas, sino que nos fortaleciera en medio de ellas. Nos enseñó a buscar protección, no evasión, consagración, no fuga. En un mundo que aplaude el confort y rehúye el sacrificio. Esta oración es contracultural. Nos recuerda que el seguimiento de Cristo pasa por la cruz, pero también desemboca en la gloria. Nos anima a vivir en tensión, pero no en desesperación. A vivir en lucha, pero no sin sentido. Cuando meditamos esta oración sacerdotal, entendemos que nuestra vida cristiana es inseparable de la vida de Cristo. Somos guardados en su nombre, enviados por su palabra, santificados en su verdad, protegidos por su intercesión. Nuestra vida está entrelazada con la suya. No somos autónomos ni autosuficientes. Nuestra verdadera identidad está en Él, y fuera de Él, no hay plenitud. Cada frase de esta oración de Jesús al Padre es una llama que enciende el corazón del creyente. No es una simple plegaria piadosa, es un testamento espiritual. Jesús, en vísperas de su pasión, no piensa en sí mismo, sino en los suyos. Su mayor preocupación es que ellos permanezcan fieles, que no se pierdan, que vivan en la unidad, que sean santificados en la verdad, que perseveren en medio del mundo. Esta es una verdadera pedagogía del amor pastoral. El buen pastor no huye cuando viene el lobo,
sino que vela, intercede, protege. Cuando Jesús ora para que sus discípulos son uno como nosotros, está abriendo una puerta al misterio de la comunión eclesial. La unidad de los discípulos no es uniformidad, sino comunión en la diversidad. Y esa comunión no se basa en acuerdos humanos, sino en una raíz divina, la unidad del Padre y del Hijo. Así, la Iglesia está llamada a reflejar el misterio trinitario en su vida comunitaria. Con un mismo amor, una misma fe, un mismo espíritu. En un mundo marcado por el individualismo, la fragmentación y el tribalismo. Estas palabras son una revolución espiritual. Jesús sueña con una iglesia unida. No por estructuras administrativas ni por estrategias organizativas, sino por el amor verdadero. Una iglesia donde cada miembro sepa que pertenece al otro. Que todos son parte de un mismo cuerpo. Y esa unidad solo es posible cuando todos están unidos a la cabeza, que es Cristo. El mundo necesita ver testigos de esta unidad. El testimonio cristiano será creíble cuando se fundamente en la comunión. Por eso Jesús ora por la unidad antes de morir. Porque sabe que la división es una tentación constante y una herida profunda. Donde hay división, hay debilitamiento de la misión. Donde hay amor fraterno, hay fecundidad apostólica. La unidad no es solo un ideal. Es una condición para la eficacia del Evangelio. Cuando Jesús dice que nos ha dado su palabra, está entregando algo que es mucho más que letras o conceptos. Su palabra es viva, operante, creadora. Es la misma palabra por la cual fue hecho el mundo. Recibir la palabra de Jesús es permitir que ella actúe en nosotros como semilla, como espada, como luz, como fuego. Es dejar que ella modele nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, nuestras decisiones. Esa palabra, sin embargo, genera rechazo en el mundo. El mundo, en el sentido joánico, representa aquella realidad que se opone a Dios. La mentalidad egoísta, materialista, cerrada a la gracia. Cuando los discípulos de Cristo viven según su palabra, inevitablemente se enfrentan con esa mentalidad. No es que el cristiano busque el conflicto, pero su fidelidad lo hace incómodo. Para quienes viven en la mentira o en la indiferencia. Es conmovedor que Jesús no pida al Padre que nos saque del mundo. Sería lógico pensar que quien ama a alguien desearía apartarlo del peligro. Pero Jesús ve más allá. Él sabe que el mundo, con todo su riesgo, es también el campo de misión. El lugar donde se juega la historia de la salvación. Por eso, pide al Padre que nos proteja del maligno. Aquí se muestra claramente que el mayor peligro no es el mundo como tal, sino el poder del mal que actúa en él. El maligno no descansa. Busca sembrar división, miedo, mentira, desesperanza. Por eso, la oración de Jesús es tan necesaria. Él sabe que sus discípulos serán tentados, perseguidos, confundidos. Pero no serán abandonados. La oración de Jesús los rodea, los sostiene, los custodia. Saber que Cristo ha orado. Y sigue orando. Por nuestra fidelidad es una fuente inmensa de confianza. En medio de las pruebas, podemos decir: Él intercede por mí. La santificación en la verdad es el clímax de esta parte de la oración. Jesús no quiere discípulos simplemente correctos o moderadamente buenos. Quiere hombres y mujeres consagrados totalmente al Padre.
transformados por la verdad, identificados con el Evangelio. Y esta santificación no es opcional, es la condición para ser enviados al mundo. Solo quien ha sido purificado por la verdad puede ser testigo creíble en medio de las sombras. Jesús se santifica a sí mismo por nosotros. Esta expresión es profundamente pascual. Él se ofrece en sacrificio, se entrega totalmente, se consagra al Padre en la cruz. Y lo hace por amor a nosotros, para que también nosotros seamos capaces de vivir esa entrega. Aquí aparece, con toda claridad, el vínculo entre redención y misión, entre cruz y envío. Ser santificado en Cristo significa aceptar morir con Él para poder dar vida. La palabra de Jesús no solo nos instruye, también nos consagra. Nos separa del pecado, nos aparta de la mentira, nos orienta hacia la plenitud. Pero esta consagración no nos encierra en una burbuja espiritual. Al contrario, nos lanza hacia el mundo, como testigos. Así, la santificación no es un privilegio pasivo, sino una dinamización misionera. Quien ha sido santificado en la verdad no puede permanecer indiferente al dolor del mundo.